Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar juntos de nuevo y vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la semana pasada respecto a la segunda parte del tema las serpientes ardientes, una respuesta de Dios. Pero antes de ir más adelante, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar con usted. Damos gracias, Señor, por su misericordia, el cuidado que usted tiene de cada uno de los suyos, Señor. Y pedir, por supuesto, por aquellos que se encuentran enfermos, que usted los restablezca. Y permita, Señor, que nuestras vidas realmente lo honren a usted. Le pido que bendiga su palabra y que pueda llegar al corazón de los oyentes. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En realidad, hermanos, el tema sobre las serpientes ardientes es un tema que vale la pena ir revisando cada uno de los puntos, ya que es clarificador para muchas cosas. Vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Números 21, del 4 al 9, donde dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos de hambre en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En realidad, hay cosas que son muy importantes en estos versículos, y una de ellas es que el pueblo se desanima. Era el pueblo de Dios, habían visto cómo Dios había obrado grandes milagros, tenían el reporte de la historia hasta ese momento de cómo Dios había actuado con ellos. Sin embargo, ante la situación que están viviendo, se desanima. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener bien en claro que servimos a un Dios todopoderoso. Y no solamente servimos a un Dios todopoderoso, sino que ese Dios todopoderoso es nuestro Padre. Es nuestro Padre y Él está dispuesto a tratar con nosotros en esa relación padre e hijo. Por lo tanto, si en algún momento estamos desanimados, recordemos aquello. No debemos desanimarnos. La Biblia dice que debemos alentarnos. Ya debemos considerar lo que es Dios para nosotros y no caer en el desánimo. No solamente el pueblo se desanima, sino que habla en contra de Dios y en contra del siervo de Dios, que en ese momento era Moisés. ¿Y cuál era la queja? Se quejan por haberlos sacado de la esclavitud. Uno podría considerar, bueno, ¿cómo es posible? Ellos eran esclavos de Egipto, Dios los libera y ahora ellos se quejan que los sacó de Egipto. Y la razón es que ellos tienen nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. ¿Dios iba a hacer una cosa así? ¿Librarlos de la opresión para después dejarlos morir? Jamás. Dios no iba a hacer eso con su pueblo. Y la queja principal de ellos es que no tenían pan ni agua. Una mentira. Una mentira. Dios les había dado el maná, pero ellos dicen: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Como veíamos la semana pasada, fue una queja que rayaba en lo cruel, ¿ya? Como diciendo: nos diste una porquería.
y se quejaban de que no tenían agua, siendo que Dios les hizo salir agua de la roca. El pan y el agua son temas importantes en relación con Dios. El pan tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el mismo Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná. Yo soy ese pan vivo. Y el agua. Cristo dijo que cualquiera que bebiera de él saldrían fuentes de agua viva. Entonces, vamos viendo que hay una relación bien interesante en por qué Dios envió las serpientes ardientes. Porque el pueblo fue mal agradecido y rechazó el pan, rechazó el agua que Él les estaba dando. Esta mañana vamos a ver cómo el hecho de contemplar aquella serpiente de bronce no solamente iba a producir un resultado, sino que también íbamos a ver la verdad de la promesa de Dios. ¿Cuál era la verdad? Cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente, viviría. Entonces, el domingo pasado vimos que la persona estaba en peligro mortal, tal como en el día de hoy. En aquella época el peligro estaba en el hecho de que las serpientes lo mordieran y morían. En el día de hoy, la serpiente, podríamos decir, tipificaba al pecado. Hoy por hoy, lo que mata al ser humano es el pecado. Y no lo mata físicamente, sino que espiritualmente. Entonces las personas hoy en día también están en peligro mortal. Y lo otro que vimos fue el remedio que fue provisto para esta persona. ¿Ya? Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Ahora, hoy día vamos a ver cómo se aplicaba este remedio. Podríamos decir, o el vínculo que había entre el hombre mordido por la serpiente y la serpiente que iba a curarlo. Entonces, ¿cómo se aplicaba? Se aplicaba de la forma más simple imaginable. La serpiente de bronce podría haber sido llevada, si Dios lo hubiese querido así, haber llevado la serpiente a la tienda donde estaba el enfermo. Pero no era esa la voluntad de Dios. El remedio podría haber sido aplicado por frotación en la parte donde había sido mordida la persona. O que la persona mordida hubiese tenido que orar de determinada manera, o que un sacerdote realizara una ceremonia, pero nada de eso tenía que ver. Lo único que el enfermo tenía que hacer era mirar, nada más. Y era bueno que la cura fuera tan simple. El peligro era frecuente. Todo el pueblo estaba expuesto en cualquier momento a ser mordido por una serpiente. Podían estar recogiendo palos para hacer fogata o simplemente caminando en los alrededores del campamento y eran mordidos. Incluso ahora pasa lo mismo. El mundo vive en pecado, ¿no es cierto? En cualquier momento el ser humano transgrede la voluntad de Dios. Y para Dios el pecado no es otra cosa que saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso por definición es pecado. En el desierto las serpientes todavía siguen siendo un peligro. Una persona puede ir en la actualidad al desierto, en los lugares donde existen serpientes, y sin darse cuenta puede ser mordido por una de ellas. Hoy, como les decía, el pecado es lo que ha sustituido a la serpiente. Y fíjense una cosa, Satanás, que es el rey del engaño, siempre disfraza al pecado como una cosa buena, como algo inofensivo. Tal como ese hombre que pensó que había una roca muy bonita y la fue a tomar y era una serpiente que estaba enrollada. Satanás siempre trata de hacernos caer en su juego y que creamos que el pecado no tiene consecuencias. El pueblo de Israel, en este caso, estaba expuesto constantemente a un peligro de muerte. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice, «He aquí,
todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Ahora, ¿qué debía hacer un hombre en el desierto? Nada más que asomarse a la puerta de su tienda y mirar al lugar donde estaba esa serpiente resplandeciente en medio del campamento. ¿Ya? No tenía que hacer ninguna otra cosa que mirar. No se necesitaba ningún sacerdote, no se necesitaba agua bendita, no se necesitaba de nada excepto una mirada de fe. Hay un corito muy lindo que habla acerca de ese aspecto, que dice en su letra: una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y eso es lo que había que hacer, mirar la serpiente. Ahora, tan fácil como eso. Lo único que hay que hacer es creer en Cristo. Los que aún no han depositado su fe en Jesucristo deben entender que este es el significado espiritual de mirar. Una persona que se da cuenta que es pecador, una persona que no tiene seguridad de ir al cielo cuando muera, puede cerrar sus ojos, pedir perdón a Dios y aceptar a Jesucristo. Y de inmediato su pecado, dice la Biblia, va a ser perdonado. Y lo que es más, el poder mortal del pecado ya no sigue operando en dicha persona. Hay vida, por lo tanto, en la mirada de Jesús, al igual como había vida al mirar aquella serpiente de bronce. Así de sencillo es. A uno no le cuesta nada. En el caso de Jesucristo, a Dios le costó entregar a su Hijo unigénito a la muerte como sustituto nuestro, para que estuviésemos nosotros nuevamente para reconciliarnos nuevamente con Él. En el libro de Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. También en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No solamente había una forma de aplicar este medicamento o esta cura, sino que también esto era estrictamente personal, tal como lo es hoy. La salvación es algo personal. No porque yo sea salvo, mi familia va a ser salva por osmosis. ¿Ya? Es algo estrictamente personal. Un hombre podía ser curado, un hombre no podía ser curado por cualquier cosa que alguien más hiciera por él. Si era mordido por la serpiente y hubiese rehusado mirar la serpiente de bronce, si se hubiese retirado a su cama, ningún médico lo habría podido ayudar. Una madre piadosa podría haberse arrodillado y orar por él, interceder por él, pero no servía de nada. Sus familiares podían entrar y suplicarle, ¿ya? Los ministros, los sacerdotes podrían ser llamados para que oraran por él. Pero si el hombre no miraba a la serpiente de bronce, tendría que morir, a pesar de todas las oraciones. Es lo mismo con la salvación el día de hoy. Es totalmente personal. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y después, en el mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quien quiera que seas tú el que está escuchando o viendo este mensaje, por muy mordido que estés por el pecado, por muy cercano que estés a la muerte, si miras al Salvador, vivirás espiritualmente. Si no lo haces, vas a ser condenado tan ciertamente como
que hoy estás vivo. Ahora, en el tiempo preciso, al final del tiempo, yo tendré que dar testimonio en contra tuya de que te he dicho, que te dije en forma directa y en forma clara, que Cristo es el que salva. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43, dice, de este, refiriéndose a Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay otra ayuda para esto. Los israelitas tienen que haber entendido muy bien esta situación de que lo que Dios requería era que confiaran en Él. En el día de hoy, que usemos el instrumento que Él dio para la salvación. Debemos hacer las cosas de acuerdo a lo que Él nos dice y confiar de que Él va a obrar a nuestro favor. Si no queremos hacer esto, si no queremos creer en Cristo, hemos de morir eternamente. Esta forma de curación, hablando de la serpiente de bronce, tenía la intención de magnificar el amor de Dios. En otras palabras, de que todos atribuyeran su salud enteramente a la gracia de Dios. Y esto lo sé porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto afirma claramente que la muerte de Jesucristo en la cruz era una demostración del amor de Dios a los hombres. Y cualquiera que mire a este sumamente grandioso despliegue de amor de Dios por el hombre, es decir, la entrega de su Hijo único, el hecho de que su Hijo único se volviese maldición por nosotros, era para que nosotros ciertamente viviéramos, si creíamos en Él. Yo no soy salvo por nada de que hubiese hecho yo, sino por lo que el Señor ha hecho en mí. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a esa conclusión. Todos hemos de confesar que si somos salvos es por la gracia gratuita, rica, soberana, inmerecida, mostrada en la persona de su amado Hijo Jesucristo. En cuarto lugar, la cura efectuada. O en otras palabras, cuánto demoraba en sanar la persona. El texto nos dice que cuando una serpiente mordía a alguien y esa persona miraba a la serpiente, vivía. Es decir, era sanado inmediatamente, no tenía que esperar. ¿Habías oído eso alguna vez? Si no lo habías oído, puede sorprenderte, pero es cierto. Si has vivido en el pecado más negro que pudieras imaginarte, hasta este momento, y ahora te das cuenta de eso, y crees en Jesucristo, y lo aceptas como Señor y Salvador, antes de que el reloj dé el siguiente tic-tac, tú habrás sido salvo. Esto es llevado a cabo con la rapidez de un relámpago. El perdón no es una obra de tiempo o una obra en el tiempo. La santificación sí necesita toda una vida, pero la justificación, que es la salvación del espíritu del hombre, no necesita más que un instante. Si crees, dice la Biblia, vives. Si crees en Jesucristo, si confías en Jesucristo, tus pecados desaparecen y eres un hombre nuevo, un hombre salvo en el instante en que crees. Quizás alguien va a decir, esto es una maravilla. Sí, así de simple. ¿Ya? Sigue siendo una maravilla y lo será por toda la eternidad. Los milagros del Señor, mientras Él estuvo físicamente en esta tierra, fueron en su mayoría instantáneos. Él los tocaba y eran sanados. Los que padecían fiebre eran capaces de, en el momento, levantarse y atender al Señor. Ningún doctor hoy día podría curar de fiebre a una persona que no quedase débil como resultado de esa fiebre. Una persona que ha pasado tiempo con fiebre, cuando se quita esa fiebre,
esa persona sigue débil. Pero cuando el Señor sanaba esa fiebre, la persona quedaba sana inmediatamente. Ahora, si tú, hermano, tú como hijo de Dios, has pecado contra Dios, ¿no es cierto? Tienes que volverte a Jesús. Sabemos que la salvación no se pierde, pero sí se pierde aquella comunión. Les he dicho muchas veces que en el momento en que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, la relación pasa a ser con Dios como de padre a un hijo. Y cuando nos portamos mal con Dios, cuando pecamos, se rompe la comunión. Es como cuando el hijo se porta mal con el papá, hay un distanciamiento, una frialdad en la relación. Y no es hasta que el hijo pide perdón que el papá restaura esa comunión con su hijo. Lo mismo pasa con Dios. Por eso Jesucristo dijo, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se encuentra en Primera de Juan. Así que también podemos entender nosotros que como cristianos no podemos apartar nuestros ojos de Jesús, así como los judíos, el pueblo de Israel, en el desierto no podía apartar sus ojos de aquella serpiente de bronce. La tentación siempre está presente en la vida del cristiano y es vencida por la sangre de Cristo. La Biblia dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta curación era de eficacia universal, es decir, era para todo aquel que mirara la serpiente de bronce. Todo el que quería mirar encontraba la salvación, la sanidad. No había ningún caso en todo el campamento de Israel de un hombre que, habiendo sido picado por la serpiente y miraba la serpiente de bronce, muriera. No, el que miraba vivía. Y nunca habrá un caso de un hombre que mire a Jesús y que permanezca en condenación. El creyente, en otras palabras, la persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, es salvo. Algunas de las personas que debían mirar la serpiente lo tenían que hacer de larga distancia, de lejos. El asta no podía estar a igual distancia de todos, pero estaba en el centro del campamento. Pero en tanto que pudieran ver la serpiente, podían ser sanos, aunque estuvieran lejos. Tampoco importaba si los ojos de ellos eran ojos debilitados. No todos los ojos tenían la misma mirada aguda. Y algunos podían haber sido viscos o tener la visión débil, pero aunque tuvieran un ojo, con el hecho de mirar, vivían. Tal vez tú no puedas ver a Cristo en su generalidad, ¿no es cierto? Quizás no conozcas todas las bellezas que hay en Cristo. Quizás no conozcas toda la gracia del Señor Jesucristo. Pero puedes ver que fue hecho pecado por ti. Y si aceptas a este Cristo, si aceptas al Salvador, vivirás. Si dices, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad, tu fe te salvará. Un poco de fe te proporcionará a un gran Cristo y tú encontrarás vida eterna en Él. De esta manera he procurado describirle esta cura, ¿no es cierto? Porque Dios quiere que el Señor pueda obrar en cada persona que aún no cree en Cristo. Que Dios pueda obrar en aquella incredulidad. Y yo ruego en este momento de que el Señor lo haga. Ahora, por último, una lección para los que aman a su Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos? Debemos imitar a Moisés. Su responsabilidad fue colocar la serpiente de bronce sobre un asta en medio del campamento. Y esa también es tu responsabilidad y la mía, poner en alto el Evangelio de Cristo Jesús, para que todos puedan conocerlo, para que todos puedan ver este Evangelio. Todo lo que tenía que hacer Moisés era colgar la serpiente de bronce a la vista de todas las personas. Él no le dijo a Aarón, ven, trae tu incensario o trae contigo otros sacerdotes, formen una nube de perfume. Tampoco él se fue ahí a vestir de una manera impresionante. No tenía nada que ver con la pompa, con la ceremonia.
Solo tenía que mostrar la serpiente de bronce y dejarla desnuda, disponible a la mirada de todos. Me atrevería a decir que hizo seguramente un asta muy limpia, sin ningún adorno, pues la obra de Dios debe hacerse decentemente. Pero aún así, la serpiente de bronce era lo único que tenía que mirarse. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestro Señor Jesucristo. Hemos de predicarlo a Él, enseñarlo a Él, hacerlo a Él visible. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No somos nosotros los que tenemos que vernos, es Cristo a través de nuestra vida. ¿Ya? Todo tiene que hacerse para que Cristo sea visto y no debe tolerarse que nada lo esconda. Ahora ustedes, hermanos, enseñen a Jesús a sus hijos, muéstrenle al Cristo crucificado, mantengan a Cristo delante de ellos. Ustedes jóvenes que quieren comenzar a predicar, no intenten engrandecerse ustedes. Cristo es el que tiene que verse, no ustedes. La verdadera grandeza de la predicación consiste en que Cristo sea mostrado grandiosamente en ella. No se necesita ninguna otra grandeza. Mantengan al yo en el trasfondo, pero pongan a Jesucristo en medio del pueblo, evidentemente crucificado entre ellos. Nadie sino Jesús, nadie sino Jesús. Él ha de ser la suma de toda la sustancia en tu enseñanza. Algunos de ustedes sé que ya han mirado la serpiente de bronce y han sido sanados de su pecado. Pero ¿qué has hecho con esa serpiente desde el momento en que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Has pasado al frente a confesar tu fe y unirte a la iglesia a través del bautismo? ¿Han hablado con alguien acerca de la importancia de su vida espiritual, del alma de esa persona? ¿O ponen la serpiente de bronce en un baúl? ¿Esconden su cristianismo? ¿Es eso correcto? Hay que sacar a Cristo. Muchas veces hemos cantado el corito que dice que saquemos a Cristo de la iglesia y lo llevemos a la plaza, a las calles del pueblo. Porque Cristo no está muerto. Cristo vive. Así que la intención nunca fue que Cristo fuera tratado como una curiosidad de museo. El propósito es de que Él sea exhibido en todas partes, para que aquellos que han sido mordidos por la serpiente puedan mirarlo a Él. Todos los rangos, todos los sexos y las personalidades miraban y vivían. ¿Quieres tú mirar a Jesús en esta hora? Amigos, ¿quieren tener vida o no? ¿Despreciarán a Cristo? Si lo hacen así, perecerán, igual como aquel judío que siendo mordido por la serpiente no miraba a la serpiente de bronce. Si tú desprecias a Cristo, vas a perecer. Si es así, si no te interesa el Señor, que su sangre sea sobre tus propios vestidos. Yo les he hablado del camino de la salvación de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes tienen que apegarse a Cristo, mirarlo a Él de inmediato, que su Espíritu los conduzca dulcemente a hacerlo. Si tú tienes intención y te das cuenta que eres pecador, que si murieras ahora no tienes seguridad de dónde irías, hoy puedes mirar a Cristo. Puedes decirle, Señor, sé que soy pecador, perdóname. Padre Santo, acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Nada más, nada más. La oración de fe salvará al enfermo. Si tú clamas a Cristo, Él no te despreciará. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga. Padre Santo, le ruego, Señor, que usted obre en las personas que vieron y oyeron este video. Permita que se den cuenta de la relación que había entre aquella serpiente de bronce en el desierto y Jesucristo en la cruz del Calvario. Los que eran picados por la serpiente eran un símbolo
de lo que hace el pecado en el ser humano. La serpiente picaba y moría. El que peca ciertamente morirá. En aquella época, aquel que era mordido por la serpiente, lo único que tenía que hacer era mirar la serpiente de bronce y vivía. Eso tiene que ver con el hecho de que cualquiera que hubiere pecado solamente tiene que mirar a Cristo para vivir. En la Biblia el Señor Jesucristo dijo: y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Padre Santo, le ruego que las personas que se den cuenta de su situación puedan recurrir a Cristo como Señor y Salvador, y que los que ya somos cristianos no solamente vivamos una vida de comunión con Dios, que en el momento en que pequemos podamos pedir perdón arrepentidos y volver a esa comunión, sino también que podamos poner a Cristo muy en alto, para que todo aquel que esté en pecado pueda mirarlo a Él, creer en Él y vivir. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.